En esta ocasión me fui a visitar una ciudad que conserva muchas de las tradiciones de Japón. Esta es la ciudad de Kioto. Aquí voy a visitar dos templos, uno budista y uno sintoísta. Hola, pues aquí estamos en nuestro segundo día de viaje, ya en la ciudad de Kioto. Hace un poco de calor y la humedad está bastante sabrosa. Aparentemente hay más de 10 templos budistas que están repartidos por toda la ciudad. Y bueno, este es uno de los más interesantes. Este se llama el templo de Toji. Esta pagoda de 5 niveles fue construida en el año 794, que fue cuando la ciudad de Kioto era capital de Japón. Hicieron dos templos, este era uno de ellos, que es el templo del este y el templo del oeste, pero dicen que el templo del oeste ya no existe. Este es el templo Kondo. En su interior resguardan 3 imágenes grandísimas de Buda, y su arquitectura es una combinación de estilo japonés e hindú. Antes de irme, fui a ver el estanque Yotan. Ahí me encontré con una garza gris pescando. A estas aves les llaman aosaki. También vi una tortuga. Y en los árboles unas cícadas muy ruidosas. A estas les llaman Kuma Semi o cícada oso, debido a su gran tamaño. Ahora me dirijo al santuario sintoísta Fushimi Inari. Este es uno de los 400 santuarios sintoístas que hay en Kioto, aunque es probablemente uno de los más visitados de Japón. Antes de ingresar al santuario, los visitantes realizan un proceso de purificación en esta sala llamada Haide. En el camino nos vamos a estar encontrando algunas estatuas de zorros, conocidos como Kitsune. Estos son los mensajeros de la diosa espiritual Inari, que es la guardiana del arroz, la fertilidad, la agricultura y el éxito. En este santuario existen más de 10.000 de estos arcos o puertas sagradas que tienen el nombre de Tori. Algunas de ellas han estado aquí ya desde hace más de 1000 años. Me llama mucho la atención que las puertas Tori y en general la mayoría de los edificios en los santuarios sintoístas estén pintados de este color rojo. Pregunté y me dicen que en un inicio se utilizó la pintura para proteger a la madera, pero pues que después solo se siguió utilizando como tradición.
A lo largo del camino nos vamos encontrando con más fuentes de Misuya para los visitantes que realizan su ceremonia de purificación. Vamos de regreso. Acabamos aquí el recorrido. Este sendero es un sendero que llega hasta la parte alta de esta montaña, va en medio del bosque. He caminado como, creo que unas 2 horas. Pues todo el camino está guiado por estos arcos hechos de madera. Cada uno de ellos tiene una leyenda que, bueno, según lo que me explican es el nombre y algún pensamiento de la persona que hizo la donación de este arco en específico. Tal vez una persona, una familia. Entonces, está muy interesante, muy bonito. Y bueno, ahí de vez en cuando pasamos por estos lugares que son arcos hechos de piedra, y hay un pequeño manantial como este. Bueno, así es prácticamente todo el camino, muy similar. Así que bueno, vamos bajando. Aquí me acabo de encontrar con estas dos esculturas que les llaman Komainu. Son criaturas parecidas a leones o perros y son los guardianes del santuario. También me encontré por acá unas tablillas en forma de zorro o de tori. Estas son ofrendas que dejan los visitantes. En la parte de atrás anotan alguna petición que tengan. Algo que me ha gustado mucho de estos santuarios sintoístas es que no solo construyen los templos, sino que mantienen la vegetación que hay en el lugar. Eso pues te da una idea del respeto que se tiene por la naturaleza. Hace rato no se puede ni caminar y ahorita solo prácticamente.
Y bueno, ya estoy casi por terminar el recorrido. Aquí antes de salir me encontré con una ranita de la fortuna. Le llaman Kaeru. Y ese es un símbolo de prosperidad y del dinero. También acá veo algunas otras esculturas. Y bueno, no podía faltar en muchos lugares de Japón la máquina de bebidas. Y así terminamos este excelente día con un bellísimo atardecer que nos despide desde el santuario Fushimi Inari en la ciudad de Kioto. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado y seguramente habrá más lugares interesantes que visitar aquí en Japón. Así que, sayonara y nos vemos pronto.